Hola, ¿qué tal? Soy Matías Rebolledo y estamos aquí en el set quinótico, aquí en el Cinemaldip, en el Festival de San Sebastián. Es este set patrocinado por El Sol, en que nos vamos a contar todo lo que ocurra en el Cinemaldip estos días aquí en Donosti. Hoy, mi última entrevista del día, probablemente es una de las que más ganas tenía de hacer después de ver la película. Don José Luis Guerín, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya Buenas tardes, Matías. Gracias por tu interés. Lo primero, muchísimas gracias por tu tiempo y estás aquí. Podrías estar por muchas cosas porque me encantaría charlar contigo largo y tendido, pero hoy estás aquí en calidad de director de Historias del Buen Valle. Película que está este año en sección oficial, película que se siente importante, simplemente con los primeros planos. No sé si, sé que es un poco un ejercicio un poco extraterrestre pedírselo a un director, pero me gustaría que a la gente que de repente se encuentre con esta entrevista le contaras qué es la película o qué es para ti, por lo menos, qué significa. Bueno, eh, una película para mí siempre es hija de un deseo muy grande. Siempre digo que incluso cuando hago documentales muchas veces se asocia la idea de vamos a hacer un documental de denuncia o social para intentar mejorar el mundo. Yo no sería sincero si hablara así, porque ante todo lo que me provoca es el deseo de descubrir algo cinematográficamente y de compartirlo con vosotros, con el público, ¿no? Y ese deseo en esta ocasión se ha dirigido a un barrio muy desconocido, muy pequeñito, muy aislado de la ciudad de Barcelona, en el que he encontrado, yo creo, los grandes temas universales, ¿no? Eso es muy estimulante para un cineasta, por lo menos para mí. Digamos que el documental, a diferencia del documental para televisión, por ejemplo, donde es muy legítimo, como en la radio también, ser local, incluso localista, para hablar en clave vecinal de problemas. Cuando hacemos una película siempre nos asiste un deseo de universalidad, ¿no? Es decir, de que lo que hacemos pueda llegar en su esencia a un espectador en cualquier rincón del mundo, ¿no? Siempre lo comparo yo a la observación de una hoja en un árbol, la hoja de un árbol que te permite interpretar el árbol entero, ¿no? Entonces en ese barrio que vive todavía el tránsito entre el mundo rural y el urbano, ¿no? Vive en ese tránsito, pues están latiendo los grandes conflictos de nuestros días, ¿no? Desde la especulación inmobiliaria, las guerras, la inmigración, el racismo, el cambio climático incluso, todo está latiendo ahí. A través siempre de historias de personajes, ¿eh? Porque a mí no me gusta nada, vamos, como cineasta, el documental discursivo de denuncia, etcétera, que es muy útil, pero no es mi terreno de juego, sino que mi gran guía es el gusto por los personajes y sus historias, ¿no? Ujú. Claro, una de las cosas que llama la atención en esa búsqueda de personajes, de historias, es el acceso, es cómo la cámara se acaba borrando, acaba desapareciendo la pantomima que no deja de ser el cine. Quería preguntarte por eso, ¿cómo se trabaja esa intimidad o cómo la trabajas por lo menos tú? Con tiempo, con tiempo. Es decir, es una película que se ha hecho a lo largo de 2 años largos de tiempo, ¿no? Eh, Hace tiempo que intento aplicarlo como método, el no rodar de una única tacada en continuidad, lo que te permite llevar las ideas ya muy cerradas en un guión, sino que intento alternar fases de rodaje unos días con otros de montaje, donde pienso en el sentido que adquieren las secuencias que voy rodando y en la necesidad de desarrollar un personaje, una situación o abandonar otro, ¿no? Ese método pues, me permite abarcar un arco temporal muy amplio donde se va gestando una proximidad con los personajes, una complicidad, ¿no? Es decir, que tendría que ver sobre todo en cómo te relacionas con ellos, el tiempo que les dedicas, ¿no? Muchas veces en muchos documentales o reportajes
se tiende a pensar que el tiempo de la persona que filmas no es importante, sino que el tiempo importante es el tuyo como director, ¿no? Y hay una ansiedad por extraer cosas muy valiosas de alguien en un momento, algo que se parece casi a una violación, ¿no? Yo intento invertir un poco esa relación y hacer pensar que vivimos el mismo tiempo. La persona que tengo frente a la cámara y yo estamos compartiendo el mismo tiempo. El mío no es más valioso que el suyo, ¿no? Y me parece que las cosas bonitas que capturo de los personajes son un poco fruto de ese pacto con el otro, ¿no? O sea, es que de verdad que me gustaría saber absolutamente todo como el cine de procesos, ¿no? Es maravilla. Pero claro, estamos al final en Donosti, manda la actualidad, manda estar también en competición en la sección oficial de un festival tan importante en el estado. Y quería preguntarte por qué significa para ti San Sebastián, porque al final es un festival con el que guardas una relación muy especial, son muchos años. ¿Cómo es volver aquí? Y sobre todo, ¿cómo es volver con una peli así? Ante todo, pues es muy grato, ¿no? Tú sabes que en San Sebastián se come muchísimo mejor que en Cannes, por ejemplo. Absolutamente. Pero... Sí. La quinoa ya está bien, por favor. Pero claro que es importante ahí, yo creo, destacar el gesto que ha tenido el festival de ubicar una película de presupuesto tan pequeñito y humilde como la nuestra en la sección oficial. Eso yo lo valoro mucho porque ten en cuenta pues, que es el gran escaparate de la industria, ¿no? Que hay muchísimos intereses tensionando ahí para entrar. Entonces esa decisión de decir, bueno, pues es una película de un presupuesto pequeño y tal, pero merece compartir la misma alfombra roja que las grandes estrellas, las más costosas que hay y tal. Yo creo que es un gesto político incluso, ¿no? O con consecuencias políticas. Pues a mí me gusta destacar que a menudo, y por eso tiene tal desprestigio la política, porque la pensamos solo delegándola en los políticos, cuando la política más interesante es la que hacemos nosotros en nuestra cotidianidad, en nuestros gestos cotidianos, en la relación con las otras personas, etcétera. Perdonad que doy demasiado sermón, ahora me parece que he dado demasiado sermón. Pero... No, por favor. Claro, hablando de cosas más prácticas, de ensuciarnos las manos, que aquí en Quinótico nos gusta ensuciarnos mucho con la industria. Quería preguntarte por el papel de los ilusos en la película, en levantarla y también por tu relación también con Jonás Trueba, si quieres pasar por ahí. Claro. Pues ha sido el productor ideal, ¿no? Jonás Trueba, sí. Cuando nos encontrábamos a veces viendo cine, ¿no? A los dos nos gusta mucho el cine. Parece una tontería decirlo, pero no es una novedad en absoluto. Hay que señalarlo, pues, porque hay muchos cineastas que una vez empiezan a dirigir películas apenas ven cine, apenas ven los clásicos, y a Jonás y a mí nos gusta mucho discutir sobre cine. Lo pasamos bien hablando de cine. Hay un lenguaje común, ¿no? Y nunca me había sentido tan cómodo como en esta ocasión con un productor tan sensible y tan atento, ¿no? Que además trabaja mucho. Yo creía que Jonás, en tanto que es un director de cine y tal, pues sería un supervisor un poco lejano, ¿no? En absoluto, está pendiente de cada foto que se da a la prensa, de si el tráiler, de todo, ¿no? Realmente, pues si hubiera unos cuantos más como él, el cine español estaría... Bueno, ya está muy presente en festivales, muy presente últimamente, pero sería extraordinario, ¿no? Es un nuevo tipo de productor más joven, pues que cuando empecé a hacer cine yo, desde luego, no existía. Claro, esa es la penúltima que te voy a hacer. Quería preguntarte, por este año había 2 películas en competición de Cannes. Tú ibas cuando nadie iba a la quincena, tú ibas cuando esto era una rareza. ¿Cómo valoras ese crecimiento? Y sí, esa es básicamente la pregunta. ¿Cómo valoras ese crecimiento, esa llegada a las grandes ligas?
Con mucha alegría, ¿no? Con mucha alegría. También pienso, cuando yo empecé a hacer mis Super 8, mis primeros pinitos en el cine, estaba muy, muy aislado, muy aislado. No existía escuela de cine en esos años, pues Franco la cerró porque decía que era un nido de comunistas. Y apenas habían libros y no tenía con quién hablar. Y luego pues descubría películas cuando viajaba a Francia de las que deseaba hablar y nadie había visto. Era una experiencia muy solitaria el cine. Y curiosamente es con las nuevas generaciones, pues hay unos cuantos cineastas con los que es una gozada hablar y que a veces digo, cuánto me hubiera facilitado las cosas, ¿no? Si hubiera podido conocerlos. No habían nacido pues, en los años 70, ¿no? Si hubiese tenido un entorno. Claro, sobre esa reflexión temporal me la pone votando para la última pregunta, siempre que pasa por aquí, talento relevante, talento importante. Estamos trabajando en este festival también con Filming, que cumple 18 años este año, y nos proponen preguntarle al talento, a la gente, a los directores, actores, productores que pasan por aquí, ¿qué película se hubiesen recomendado a sí mismos con 18 años? ¿Cuál es esa película que crees? No sé si a lo mejor fundamental, pero sí que una película que deberías ver a esa edad. Es difícil, ¿eh? Sí, es muy difícil porque además no basta con que la película sea buena, sino que llegue en el momento exacto, ¿no? También pasa con los libros, es decir, sé que muchas películas las he visto demasiado pronto o demasiado tarde, como los libros, pero cuando se ha producido un auténtico encuentro de poder ver la película justo en el momento en que necesitabas eso, pues eso te cambia la vida completamente, ¿no? Y claro, eso a mí me ha pasado con un puñado de títulos, pero me sería muy difícil transferirlo a una persona joven de 18 años de hoy, ¿no? Por ejemplo, una que fue para mí, que me cambió la vida a los 18 años, un poco antes, fue Ordet, de Dreyer. Una que podría pensar que sería muy interesante, la incidencia que podría tener en un joven de 18 años de hoy, sería una mucho más reciente, ¿Dónde está la casa de mi amigo?, de Abbas Kiarostami, por ejemplo, ¿no? Creo que puede ser una película revelación para una persona de esa edad. Absolutamente. José Luis, sé que tienes una agenda apretada, sé que quedan todavía muchísimas preguntas absurdas que responder. No, de momento están muy bien las preguntas. Mañana es el día intenso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ya sabéis, nosotros vamos a seguir aquí en el set de Quinótico, en las tripas del María Cristina, este set audiovisual patrocinado por Repsol, en el que os vamos a acercar todo lo que ocurra estos días en la edición número 73 del Cinemaldi. Todo en quinótico.es, la primera con K, la segunda con C.